Esta historia me la contó un amigo mío que es militar. Él se llama Salvador y en su labor ha pasado por muchas cosas, pero esta es de las más fuertes que alguna vez vivió estando en servicio. Esto sucedió más o menos por ahí del año 2017 y ocurrió en lo alto de la sierra del estado de Oaxaca, donde las montañas parecen tocar las nubes y el aire es tan frío que te cala hasta lo más profundo de los huesos. En ese entonces un grupo de militares realizaban una misión de exploración. Mi amigo dice que eran 6 hombres en total, todos curtidos por la experiencia, acostumbrados a dormir donde los alcanzara la noche. En aquella ocasión habían pasado el día caminando entre veredas angostas, rodeados de neblina espesa y árboles tan viejos que sus ramas parecían huesos torcidos. Al caer la noche, el teniente Ortega, líder de aquel grupo, decidió que era hora de detenerse. La luz del día se había apagado rápido y no quería seguir avanzando a ciegas por aquel terreno tan peligroso. Busquen un sitio donde acampar, ordenó el militar. A lo lejos, entre la bruma, uno de los soldados alcanzó a ver unas ruinas. Por lo que recuerda mi amigo, dice que parecían los restos de una casa grande, construida hace mucho pero mucho tiempo. Las paredes aún se mantenían en pie, aunque llenas de grietas y moho. El techo, a medio derrumbarse, dejaba ver la luna y las estrellas, mismas que bañaban el interior con un resplandor pálido y frío. Cuando los militares se acercaron, notaron algo que era bastante extraño. Alrededor de aquella casa en ruinas, y también dentro de ella, había cruces de madera clavadas en la tierra. Algunas estaban hechas con palos atados con hilos, otras más grandes talladas a mano de madera. Todas ellas parecían colocadas con mucho cuidado, como si alguien las hubiera dejado ahí para mantener algo lejos o para sellar algo dentro. esto parece un cementerio, Murmuró el cabo Ramírez alumbrando con su linterna. o un lugar donde alguien no quiere que entren. Respondió mi amigo. El teniente Ortega observó con cautela, pues dice que no le gustaba el ambiente de aquel lugar, pero la noche se les venía prácticamente encima, así que no tenían de otra más que quedarse. Dormiremos afuera en el patio. No quiero que nadie moleste lo que está ahí adentro, ¿entendido? No toquen las cruces y mucho menos estén de fisgones, ¿está bien? Dijo el teniente bastante severo. Después levantaron una pequeña fogata en medio del patio cubierto de hierba alta. El aire olía a humedad y a tierra podrida, por cierto. Entre el silencio del bosque solo se oía el crujir de la leña y muy a lo lejos el cantar de un tecolote. Mi amigo dice que los militares comieron en silencio, como si el lugar les quitara las ganas de platicar. Luego, por disciplina propia, formaron grupos para hacer guardia nocturna durante toda la noche. A eso de las 3 de la madrugada, el grupo encargado de la guardia estaba conformado por mi amigo, Mendoza y el soldado Flores. Para esa hora dice que comenzaba a sentirse que el aire estaba bajando mucho más la temperatura y todo estaba helado. La fogata casi se había apagado y una niebla densa cubría todo el lugar. De alguna manera todo estaba tranquilo hasta que dice que entonces escucharon algo raro, un llanto de mujer. Aquello era un sollozo suave al principio, pero se escuchaba tan cerca que les hizo poner la piel de gallina. ¿Oyeron eso? Susurró Mendoza. Sí, al parecer viene de ahí atrás, donde están aquellas cruces de la casa. Contestó mi amigo apuntando con su linterna. Los 3 enfocaron las luces hacia la hierba alta, y entonces fue que la vieron. Se trataba de una mujer de rodillas frente a una cruz, una que parecía estar llorando bastante fuerte. Por lo que recuerdan, aquella mujer tenía el cabello largo negro y vestía con una especie de vestido blanco sucio que se movía con el viento, siendo que su llanto era tan desgarrador que les erizó la piel. Lo extraño era que ninguno de ellos habían visto llegar a esa mujer. El camino estaba despejado y además estaban en medio de la sierra, lejos de cualquier poblado.
Señora, ¿se encuentra bien?, gritó mi amigo. La mujer no respondió y siguió llorando encorvada frente a la cruz. Los militares se miraron entre sí como dudando si es que acercarse o no, siendo que finalmente Mendoza dio un paso hacia adelante. Vamos a ver qué tiene, no podemos dejarla ahí sola. Los tres avanzaron con precaución apuntando con las linternas. Al parecer sintieron que la temperatura bajó aún más. El llanto seguía, pero ahora sonaba como si viniera de todos lados. Señora, repitió Flores, elevando la voz para que la escuchara. Identifíquese, está en zona restringida de militares. Fue entonces cuando la mujer se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba y su cabello cubría su rostro. Cuando se giró hacia ellos, los soldados se quedaron simplemente paralizados. Aquella mujer no tenía cara. Donde debería estar sus ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra negra, una oscura densa que se movía como si respirara. El terror lo sacudió por completo en ese momento. Mi amigo rápidamente intentó levantar su rifle, pero el arma se atoró. Mendoza trató de disparar también, pero su fusil también emitía un clic seco nada más. Flores quiso salir corriendo, pero sus piernas simplemente no respondían. La mujer sin rostro dio un paso hacia ellos, y su llanto se transformó en un grito tan agudo que parecía rasgar el mismo aire. Siendo que entonces reaccionaron todos. ¡Corran!, gritó mi amigo tirando su arma al suelo. Los tres salieron huyendo entre las cruces, tropezando con las raíces y la maleza. Sentían que algo los seguía, que esa sombra les respiraba prácticamente en la nuca. Cuando llegaron al campamento, despertaron a los demás entre gritos y sollozos. Hay algo allá afuera, una mujer sin cara, gritaban balbuceando. El teniente Ortega trató de calmarlos, pero al ver el miedo en sus ojos comprendió que aquello no era una broma. Sin pensarlo mucho, ordenó recoger todo y marcharse de inmediato, pues en efecto, el lugar donde se estaba quedando aquel grupo de militares estaba maldito. Ellos perfectamente no querían esperar a que amaneciera, pues sabían que de quedarse más tiempo los seguirían espantando. Mientras se alejaban por la vereda, el viento dicen que soplaba fuerte, haciendo crujir la rama de todo el bosque. Algunos voltearon hacia atrás y juraron ver la figura de aquella mujer, aquella parada entre las cruces, observándolos sin rostro bajo la luz de la luna. Cuando al fin salieron de la zona y llegado el amanecer, los hombres permanecieron en silencio. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, y el teniente solo dejó una advertencia en su informe. Evitar pernoctar en las ruinas ubicadas al norte del Cerro del Venado. El lugar parece prohibido. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Esta historia me la contó mi hermano hace algunos años, cuando todavía estaba ejerciendo en el ejército. En ese tiempo, por ahí del año 2015, dice que lo mandaron junto a otros soldados a hacer un servicio comunitario a un pequeño pueblo en la sierra de San Luis Potosí, un lugar escondido entre los cerros con calles empedradas, casas viejas de adobe y techos de teja roja. Aquel era un sitio muy tranquilo, de esos donde el silencio parece más fuerte que el ruido, y las noches caen tan oscuras que uno no distingue las manos frente a la cara. El destacamento se instaló a las afueras de un pueblo, en un campamento improvisado con tiendas de lona y pequeños fogones. Los soldados ayudaban a la comunidad con reparaciones, limpiezas y patrullaje, ya que por todo aquel lugar recientemente había conflictos con la delincuencia armada. Mi hermano dice que todo marchaba en calma, pero decía también que desde que llegaron sentían una presencia rara entre los alrededores, como si el mismo monte los observara.
Ellos creyeron en un principio que se trataban de los maleantes que los estaban observando para emboscarlos, pero creo que era todo lo contrario. Una tarde, aprovechando que el resto de la tropa descansaba, mi hermano decidió bajar al río para lavar un poco de su ropa. El río quedaba a unos 15 minutos del campamento entre árboles grandes y piedras cubiertas de musgo. Aquel era un sitio bonito pero solitario, donde el agua corría claro aunque fría y el viento silbaba ante las ramas. Mi hermano puso su uniforme sobre una roca, llenó una cubeta de agua y empezó a tallarla con mucho jabón. Dice que todo estaba en calma, solo se oía el murmullo del agua y el canto lejano de los grillos. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura como siempre es lo habitual. Pero de repente escuchó una voz, una que decía más o menos esto. ¿Me puedes ayudar? Dijo una voz infantil, suave pero muy clara. Mi hermano levantó la cabeza enseguida y miró hacia todos lados, pero no había nadie. Pensó que quizás era algún niño del pueblo jugando por ahí, aunque lo extraño era que a esa hora estuviera solo. Como no vio a nadie, mejor siguió tallando su ropa, tratando de no darle importancia a aquello. Sin embargo, cuando volvió a escuchar la voz, esta vez se escuchó mucho más cerca. ¿Me puedes ayudar, por favor? La voz parecía provenir del otro lado del río, o tal vez de entre los árboles. ¿Quién anda ahí? Gritó él dejando el jabón que tenía en las manos. ¿Dónde estás, niño? Después hubo unos segundos de silencio hasta que la voz respondió. Estoy detrás del árbol más grande, el que está enfrente de usted, pero si viene a ayudarme, solamente no se asuste. Mi hermano se quedó quieto con el corazón golpeándole el pecho, porque no entendía por qué razón le habían dicho que no se asustara. Aún así la curiosidad pudo más que el miedo. Fue por ello que dejó la ropa en la roca, tomó su linterna y cruzó el agua despacio sintiendo el frío subirle por las botas. El árbol que mencionaba la voz era un sabino enorme, con raíces gruesas que se metían en el agua y una corteza vieja llena de líquenes. Al acercarse notó que el aire se volvía más frío y un olor raro como a carne mojada o animal muerto se empezaba a oler. ¿Dónde estás, niño? Preguntó con voz algo temblorosa, y entonces detrás de un tronco vio que algo se estaba moviendo. Se trataba de una figura pequeña, encorvada, respirando con dificultad. Mi hermano dio un paso más y al fin pudo verlo con claridad. Dice que lo que ahí estaba no se trataba de un niño, se trataba de un mapache, pero que hablaba con voz humana. No se asuste, por favor, ayúdeme. Dijo el animal con una voz idéntica a la de un niño humano. Mi hermano sintió que las piernas se le helaban. El mapache estaba atrapado en una trampa de cazador, una de esas de hierro con dientes que se cierran sobre la pierna. La sangre le chorreaba por el pelaje y los ojos del animal brillaban con una tristeza humana. Por favor, señor, me duele. Gimió el mapache. Sáqueme de aquí, no quiero morir. El soldado retrocedió un poco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Estoy alucinando? ¿Qué rayos es esto?, llegó a pensar, pero el dolor de aquel animal era tan real que terminó por acercarse otra vez. ¿Qué eres tú? Preguntó con voz temblorosa. No lo sé, pero solo ayúdeme, le prometo que no le haré daño. Susurró la voz infantil saliendo del hocico ensangrentado del mapache. Mi hermano dudó unos segundos más, pero la compasión le ganó al miedo. Siendo que con todo lo que sentía se terminó por arrodillar, tomó una rama gruesa y con esfuerzo logró abrir la trampa que tenía prisionero aquel animal. El mapache chilló de dolor al liberarse, pero enseguida se arrastró unos pasos probando su pata herida. Una vez liberado, dice que miró directamente a los ojos a mi hermano y le dijo: Gracias, muchas gracias.
con la misma voz del niño, y antes de que mi hermano pudiera reaccionar, aquel mapache salió corriendo hacia el monte perdiéndose entre los árboles. El silencio que quedó fue absoluto. En ese momento todo se quedó en calma. Es más, ni siquiera se escuchaba el viento. Mi hermano sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Luego recogió su ropa empapada, la echó en una cubeta y regresó al campamento lo más rápido que pudo, siendo que le hiciera sin voltear ni siquiera una vez por atrás. Cuando llegó, los demás soldados notaron su cara pálida. Le preguntaron qué rayos le había pasado, porque parecía que tenía la vista de un muerto. Mi hermano no respondió enseguida a aquella pregunta, solo se sentó junto al fuego respirando con dificultad. Pasó un rato hasta que se atrevió a contar lo que había visto. Al principio se rieron creyendo que era una broma o que estaba cansado, pero luego uno de los lugareños del pueblo, un anciano que trabajaba con ellos en reparaciones del pueblo, se puso bastante serio al escuchar aquello. Mire, soldado, le dijo que el viejo a mi hermano. Usted no vio un animal común y corriente. Lo que encontró allá abajo fue a un nahual. El silencio cayó entre todos los escuchas. Aquí en el pueblo se sabe de eso. Dicen que por el río vive un hombre que hace muchos años trató de usar brujería para curarse de una enfermedad, pero las cosas se le voltearon. Desde entonces su alma se mezcló con la de los animales del monte. A veces toma forma de perro, otra de mapache, y cuando anda herido, habla con voz de niño para que alguien lo ayude. Mi hermano sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda en ese momento. ¿Y qué pasa si uno no lo ayuda?, preguntó mi hermano. El anciano lo miró fijamente con una expresión grave y le dijo: Dicen que si uno lo ayuda, el nahual lo recuerda. Pero si uno no lo hace, tarde o temprano volverá a buscarlo, y no para agradecerle, pues se lo llevará consigo. Desde ese día mi hermano nunca más volvió a pararse solo por aquel río. Durante días siguientes, más soldados dicen haber visto o escuchado la voz de ese mismo niño, o visto al mismo mapache. Mapache que no se trata de otra cosa que de un nahual, uno que vive por aquella sierra, siendo que todo lo que habita por aquel lugar no necesariamente es un animal, sino que por ahí también suele haber cosas que no son de este mundo, cosas que no son de Dios. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches a todos los que escuchan el programa de Cuenta Historias. Por razones de seguridad prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero intentaré contarle lo más fiel posible lo que presencié, para que quizás alguien logre dar con el lugar donde ocurrió todo. Yo soy parte de las Fuerzas Armadas de México desde hace más de una década. Esto ocurrió precisamente cuando pasaba el año 2017, siendo que me enviaron a una zona remota de la Sierra de Chihuahua a cumplir una misión. Aquel era un sitio imponente, lleno de cerros interminables, barrancos profundos y un silencio que parecía tragarse el eco de los pasos de todos los que lo pisaban alguna vez. Allá el viento soplaba como si llorara entre los pinos, y las noches frías se metían hasta lo más duro de tu cuerpo. Como tal, nos habían citado en una base temporal levantada sobre un terreno árido, rodeado por matorrales y piedras secas. Nadie nos dijo de qué se trataba la misión hasta que llegamos. El teniente Raúl Escamilla, nombre apócrifo claro que estoy dando para evitar cualquier tipo de problema. Un hombre duro y callado nos reunió frente a los camiones y nos habló sin rodeos. Esta noche van a custodiar una descarga especial de armamento. Aquí no se hacen preguntas, no se dan explicaciones, y si alguien lo hace, se calla, se lo guardan, así de simple y nada más. Eso fue lo que nos dijo aquel hombre. A la 1 de la madrugada partimos hacia un punto en medio de la nada. El terreno era como un desierto frío,
sin luna y sin ruido, solo el motor de los vehículos rompiendo el silencio. Después de un rato vimos luces acercarse desde el cielo. Eran 4 helicópteros y 2 jeeps que aterrizaron levantando una nube de polvo. En cuanto se despejó la vista notamos algo que nos dejó inquietos. Aquellas aeronaves, aunque parecían militares, no tenían banderas, no había matrículas ni insignias, ningún número ni símbolo. Eran simplemente helicópteros neutros, como si no pertenecieran a ningún país. Uno de los helicópteros llevaba colgando una gran caja metálica, de unos 2 metros de largo por 1 de ancho. Este era de acero grueso con refuerzo de plomo, el tipo de caja que se usa para contener materiales radiactivos según tengo entendido. Pero esa caja no parecía contener algo de este tipo, parecía contener más bien un alguien. Por lo que recuerdo, apenas tocó el suelo, algo dentro de aquella caja comenzó a moverse. Se escucharon fuertes golpes, gruñidos y un ruido metálico que hizo que varios se nos helara la sangre. El contenedor vibraba con tanta fuerza que las cadenas chirraban, como si aquello que estaba adentro intentara salir. A las orillas, que nadie se acerque, ordenó el teniente con voz firme pero nerviosa. Los hombres de los jeeps se apresuraron a enganchar la caja para arrastrarla. Por lo que recuerdo, esos militares llevaban trajes tácticos oscuros, cascos sin insignias y tenían rostros extranjeros, pero ninguno portaba medallas, nombres o grados visibles. Después esos extraños militares hablaron con el teniente durante varios minutos en voz baja, siendo que nadie pudo oír qué decían. La tensión era tan espesa que uno apenas podía respirar. Mientras tanto, el viento empezaba a soplar más fuerte, trayendo un olor extraño metálico, como a sangre vieja. Algunos soldados decían escuchar respiraciones que salían desde dentro de la caja. Otros aseguraban que vieron sombras moverse entre los respiraderos de ese lugar. Cuando los extranjeros terminaron de hablar con el teniente, la orden fue clara: formen convoy, la caja se traslada a la base. De aquella orden nadie discutió, nadie preguntó nada. El silencio durante el trayecto fue absoluto, salvo por el golpeteo del metal que resonaba dentro del tráiler donde iba aquella cosa. Cada tanto se escuchaban golpes secos, como si algo enorme se estrellara contra las paredes del contenedor. Después de casi 2 horas de viaje llegamos a la base principal del estado. La caja fue bajada con estricta vigilancia y llevada a un área restringida. Desde ese momento no volvimos a saber nada más de ella, pero aquella noche nunca se me borrará de la mente. Lo que estaba encerrado allá adentro no era un arma, al menos no una de las que nosotros conocíamos. Con el tiempo empecé a escuchar rumores entre los compañeros, mismos que decían que entre algunas divisiones se habían visto criaturas extrañas que eran usadas en operaciones secretas, seres con reflejos imposibles, fuerza sobrehumana y ojos que no parecían de este mundo, siendo que otros simplemente les conocían como militares nahuales. Pero según ciertas voces, esas cosas no eran brujos ni hombres bestia, sino experimentos híbridos criados en laboratorios y vendidos al mejor postor. No sé si aquello sea verdad, pero estoy convencido de que esa noche en medio del desierto chihuahuense presencié algo que ningún civil debería de ver: la entrega de una criatura viva, una que rugía dentro de su jaula de acero, como si odiara el simple hecho de existir. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, puedo oír ese sonido metálico y los golpes dentro de la caja, y juro por mi vida que, aunque nadie quiera aceptarlo, esa cosa estaba viva y esperando volver a salir. En el ejército uno aprende rápido a convivir con la muerte. Nunca sabes si el día en que sales del cuartel será el último, y aunque lo niegues, llega un punto en que te acostumbras a verla de cerca.
oliendo la pólvora, el sudor y la sangre mezcladas. Me llamo Gabriel Córdoba y formo parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Llevo más de 7 años de servicio y la mayoría en operaciones duras, esas donde el enemigo no da tregua. Hace unos años me enviaron a la provincia de Esmeraldas, una zona caliente llena de montes espesos, calor sofocante y mosquitos que no perdonan. En esos días el país vivió una época complicada, enfrentamientos con grupos armados, decomisos y muchas bajas. Era parte del trabajo, o al menos eso intentaban hacernos creer. Una noche antes de una operación importante, tuve un sueño que me dejó marcado para siempre. En aquel sueño recuerdo que estaba sentado en unas escaleras viejas, como en las de una casa antigua, tal vez una vecindad. El aire olía a humedad y el silencio era tan denso que me hacía doler los oídos. De repente escuché el repique de una campana. Al principio sonaba lejos, pero a poco el sonido se fue acercando, más fuerte, más nítido, hasta que parecía retumbar dentro de mi cabeza. Levanté la mirada y lo vi. Venía caminando por el pasillo frente a mí una figura completamente vestida de blanco. Desde los pies hasta la cabeza llevaba un hábito que cubría todo su cuerpo. En su mano derecha sostenía una pequeña campana que repicaba una y otra vez, con un ritmo fúnebre, casi hipnótico. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero no podía. Estaba congelado como si el aire me pesara toneladas. La figura se detuvo justo enfrente de mí y lentamente giró la cabeza en mi dirección. No había rostro debajo de la capucha, solo oscuridad, un vacío profundo que absorbía la luz. Entonces levantó su mano izquierda. Era una mano descarnada, huesuda, de un blanco amarillento como el marfil viejo. Con su dedo largo y esquelético me apuntó directamente al pecho. En ese instante escuché su voz, una voz que no salía de ella, sino que resonaba dentro de mi mente. Aquella voz dijo claramente: Todavía no. La campana sonaba una vez más. El sonido me atravesaba como un cuchillo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura siguió su camino por el pasillo perdiéndose en la penumbra. Desperté empapado en sudor con el corazón a punto de salírseme de la boca, pues no era un simple sueño, de eso estaba seguro. Algo en el ambiente me decía que aquello tenía un significado. Afuera los perros ladraban sin razón y el viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar. A la mañana siguiente el pelotón fue movilizado hacia una zona boscosa, cerca de la frontera. La misión era desarticular un campamento armado. Todo transcurría según lo planeado hasta que comenzó el tiroteo. Entre el ruido de los disparos y gritos, sentí un golpe seco en el pecho y caí de inmediato. No sentía dolor, solo un calor que se extendía por todo mi cuerpo. Mis compañeros me arrastraron fuera del fuego cruzado, y lo último que vi antes de perder la conciencia fue el cielo, uno gris y que giraba sobre mi alrededor. Pasaron 2 días hasta que desperté en un hospital militar. El doctor me miró sorprendido, casi incrédulo. Me dijo que la bala había pasado milímetros de mi corazón y que yo debería considerarme un milagro viviente. Cuando por fin me recuperé, le conté mi sueño a mi familia. Mi madre, que siempre ha sido creyente de estas cosas, me miró a los ojos llenos de lágrimas y me dijo: Hijo, eso no fue un sueño. Fue la muerte que vino a buscarte, pero todavía no era tu hora. Y sí, sinceramente creo que tiene razón. Desde aquel día, cada vez que escucho una campana repicar, sea en una iglesia, en un funeral o en la lejanía del viento, siento un escalofrío recorrerme la espalda, porque sé que en algún momento volverá a sonar por mí. Y esta vez, quizás no me diga que todavía no. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla.
ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.